Bueno, en esta presentación vamos a hablar algunos aspectos generales, algunas claves clínicas del síndrome confusional agudo, que es un tema que uno ve muy frecuentemente en la práctica del neurólogo. Entonces es muy importante tener los conceptos básicos claros y cuando sospechar alguna situación atípica que requiera algún estudio mayor. Bueno, es un trastorno agudo de la atención y de la cognición, principalmente de la atención, reversible generalmente, que es lo importante, que es bastante prevalente, aporta mucha mortalidad y generalmente está subdiagnosticado, especialmente como vamos a ver después las variantes hipoactivas. Ojo que no solamente de adulto mayor, denota un síndrome confusional agudo una reserva cognitiva baja. Entonces, claro, lo más probable es que en el adulto mayor esto se vea, pero uno puede ver pacientes, por ejemplo, secuelados de TEC o secuelados de accidente vascular, que es mucho más fácil que caigan en confusión o que tengan alguna otra comorbilidad. No necesariamente, insisto, ¿cierto? Hay que pensar en el adulto mayor que hace cuadros confusionales. Y lo otro que es muy importante es que el manejo inadecuado, por ejemplo, el sobreocupar neuroléptico puede tener su efecto secundario y en vez de provocar un manejo adecuado, que el paciente tenga menos mortalidad, puede que si lo manejo mal le agrego mortalidad. Y como les comentaba, es un marcador de reserva cognitiva o de funcionalidad cognitiva, por decirlo de alguna forma, puesto que a largo plazo se ha visto que los pacientes que hacen cuadros confusionales tienen más riesgo de hacer demencia y deterioro cognitivo. Por otro lado, puede enmascarar cuadros neurológicos relevantes. Por ejemplo, puede ser un paciente con un accidente vascular, un infarto talámico, que se presenta como un confusional de difícil diagnóstico, ¿cierto? Y puede que pase un buen tiempo antes de que yo pueda hacer un diagnóstico correcto, o una demencia rápidamente progresiva, o una encefalitis autoinmune. Entonces, hay algunas situaciones en las cuales el cuadro confusional agudo puede esconder o puede estar enmascarando o siendo una presentación de un cuadro neurológico muy relevante. Y lo otro que es muy importante es que el diagnóstico de demencia, si bien se asocia, como ya les comenté, a largo plazo, pacientes con confusional que hagan más demencia a largo plazo, ojo de que tampoco es eso 100%, o sea, no es sinónimo delirio de demencia, y mientras el paciente está con el cuadro confusional agudo, no se puede hacer un diagnóstico de demencia por definición. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que puede ser el síndrome confusional agudo, el primer evento, como la gota, entre comillas, que rebalsa el vaso y que hace que el paciente ya caiga en una pérdida de autovalencia en el tiempo. Hay mucha teoría, no se explica todavía el porqué, el detalle del cuadro confusional agudo, pero se mezcla un daño tóxico metabólico difuso cortical con también alguna etiología que es menos común, ¿cierto? Y que tiene su inicio en algún lugar focal, ¿ya? O cuadros infecciosos, ¿cierto? Que también dan un compromiso difuso. ¿Mm? Y bueno, las revisiones hablan de prevalencia hasta la mitad de los pacientes adultos mayores hospitalizados y que se asocia con un 25% de letalidad, o sea, no es menor. Y además de esto, que es lo más importante, por supuesto, también aumentan los costos de hospitalización por los días cama, por los exámenes que se hacen, por los medicamentos, etc. Bueno, siempre está estos dos lugares que están involucrados en el síndrome confusional agudo. Por un lado, una disfunción cortical amplia, difusa, con una disfunción de neurotransmisores generalizados, ¿cierto? Donde pueden predominar neurotransmisores excitadores versus inhibidores, pero esto es como lo más importante, que hay una alteración difusa de la corteza cerebral. Pero ojo, que como vamos a ver después en los esquemas, no solamente es una alteración difusa de la corteza cerebral, sino que también se alteran los centros específicos de la atención y su conexión con el sistema de alerta, ya con el SARA. Entonces, cuando uno habla de confusional, habla de una alteración difusa cortical, donde hay mucho compromiso de atención frontal, parietal, ¿cierto? Pero también hay compromiso del SARA, o sea, del diencéfalo y del tronco.
Esto es una publicación, bueno, voy a mostrar algunas publicaciones bien clásicas, algunas revisiones, y aquí habla un poco lo mismo, ¿no? De que el delirio es una causa frecuente de complicaciones en la hospitalización, pero ojo, y también yo lo quiero recalcar con respecto a lo que comenté antes, que no solamente es paciente hospitalizado, o sea, un paciente que está en su hogar también puede hacer cuadros confusionales, incluso pacientes que tienen ya alguna comorbilidad, un paciente con demencia, por ejemplo, está institucionalizado también obviamente puede ser un confusional, así que ojo con eso, con que no solo estamos hablando de pacientes hospitalizados. Y el delirio, la mayoría de las veces, más que tratable, es prevenible, o sea, uno debería tomar una actitud agresiva y propositiva desde el momento que entra el paciente al hospital, sobre cuál es su riesgo de hacer un delirio y trabajar en eso. Generalmente la neuroimagen, por ejemplo, acá aparecen cambios estructurales, pero eso tiene que ver más con un estudio, con alguna trial, ¿ah? Porque en la práctica clínica un cuadro confusional agudo común y corriente no hay por qué hacerle una imagen. Y esto de acá, lo otro que les comentaba, ¿no? De que no siempre es reversible, puede ser el primer paso hacia una demencia, por ejemplo. Entonces, lo que siempre se habla, que este es un paper de New England, es que el delirio es transitorio, pero ojo que hasta la mitad de los casos se ha visto que persiste una vez que están en su casa los pacientes, incluso puede que pasen 2, 3 semanas entre que está en su hogar, en su ecosistema y vuelve a lo normal. Y hay algunos trabajos que hablan que hasta un tercio puede mantenerse un mes después. Incluso hay muchas historias cuadros clínicos que uno ve, pacientes, ¿cierto? Que, insisto, este ha sido como el primer paso para una demencia y se mantiene en el tiempo este deterioro, es difícil salir de él, ¿ya? Ahora, sigue siendo correcto que síndrome confusional agudo, por definición, es agudo, o sea, es algo que es reversible, que tiene un tiempo de inicio y de término, ¿ya? Pero dicho eso, también hay que decir de que se relaciona con cierto caso y probabilidad de eh, perder funcionalidad a largo plazo. Y lo otro que les comentaba, ¿no? De que la edad, como dice aquí, es un factor de riesgo importante, siempre se habla de más de 80 años, pero eso es tan relativo, ¿no? O sea, hay pacientes de 60 años, de 70 años con mucha comorbilidad neurológica, demencia, por ejemplo, o como comorbilidad médica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y que obviamente uno ve que caen en delirio. Entonces, ojo con eso, que el tema de la edad es importante, pero uno lo puede ver también en pacientes jóvenes, o sea, no solo la edad, sino que, como les comentaba al comienzo, la reserva cognitiva que presenta. Y insistir con esto, ¿cierto? Está aquí la corteza y está el SARA, el diencéfalo y el tronco. Entonces, cuando uno habla de síndrome confusional agudo, uno habla que el paciente tiene una fluctuación de conciencia, en el sentido de que en el día, por ejemplo, está muy soporoso, está poco reactivo, y en la noche se activa, tiene alucinaciones, se agita. Entonces, eso denota, ¿cierto?, una alteración del sistema reticular activante. Y la gran inatención, la desorientación tiene que ver con problemas más que nada frontales, prefrontales, ¿cierto? Y parietales. Entonces es una combinación de alteración de la vigilia, una fluctuación, y el paciente muy inatento. O sea, aquí esto es lo mismo, una revisión de el doctor Sáez con la doctora Lillo, un curso de Medici, que habla de que el tronco y el SARA con el diencéfalo tienen que ver con la alerta, cuán despierto estoy, si estoy en súper superficial, súper medio, súper profundo, o ya en una situación más grave estoy en coma. Se mezcla esto, ¿cierto?, con esta alteración cortical, donde lo principal es que hay un problema de atención, ¿ya? Entonces el paciente tiene mucha alteración frontal, y muy desorientado, mucha alteración parietal, ¿ya? Pero siempre dentro de un contexto de disfunción difusa de la corteza, ¿no? No es que se presenten con una focalidad o que uno puede identificar un lugar específico, ¿cierto?, en corteza izquierda o derecha que esté disfuncionando, ¿ya? Pero insistir en eso, ¿no? De que es una mezcla de un problema de atención con la alerta. Y acá lo mismo, ¿cierto? Que habla un poquito de que el delirio es multifactorial, no es solamente un punto,
sino que hay problemas de hipoxemia, metabolitos, ¿cierto? Tóxicos que llegan al cerebro, por ejemplo, la encefalopatía urémica, hepática. Todo esto llega finalmente a alteración de los neurotransmisores, afecta la droga, los medicamentos. También hay un tema previo, ¿cierto? De predisposición por la edad, por atrofias previas, etcétera, etcétera. O sea, no se sabe exactamente cuál es el punto como exacto que provoca el delirio, sino que es más bien bastante heterogéneo y se puede llegar de muchas formas, ¿cierto?, a esta disfunción cerebral. ¿Qué es lo más importante? El trastorno de la atención. Fíjense que siempre se habla del trastorno de la cognición dentro de los elementos para el diagnóstico y básicamente alteración de la memoria, pero de la memoria de corto plazo, entendiendo que el paciente está inatento, mucha desorientación visoespacial, el paciente no sabe bien dónde está, se mueve en la cama, eh, pero insisto de que nunca tiene que estar esto dentro de una focalidad. Por ejemplo, el paciente no debería estar apráxico o no debería estar heminegligente, ¿ya? El paciente va a estar disártrico y claro, también se describe alteraciones del lenguaje, pero de nuevo, o sea, por definición, ya el hecho que el paciente yo lo encuentre con afasia, inmediatamente una bandera roja para pensar de que hay alguna lesión más allá, ¿cierto?, de un solo cuadro confusional. Entonces, ojo con eso, que cuando se habla de trastorno de cognición, se refiere más que nada a un paciente inatento, con trastorno de memoria, desorientado, pero que formalmente no tiene que tener un cuadro focal. A lo largo del día fluctúan los síntomas y se trastorna el ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Esto otro importante, tienen alucinaciones los pacientes, pero son alucinaciones simples y generalmente intimidatorias, que ven un animal, que ven un insecto que les viene a provocar algún daño, o que la persona que les va a controlar la presión, ¿cierto? El paramédico, por ejemplo, pelean con el paramédico de que les viene a pegar, o cuando uno los va a examinar también, ¿cierto? Se sienten amenazados, pero siempre cosas bastante sencillas. Obviamente el paciente no se da cuenta de que esto son ideas no adecuadas, que son alucinaciones, no tiene conciencia de enfermedad, no hay una historia elaborada, sino que son cosas simples, intimidantes, y generalmente son visuales, ya no son tan auditivas. Esto de acá me parece muy importante y tiene que ver con el curso. Acá la línea azul podría ser perfectamente el curso del síndrome confusional agudo, y estas líneas podrían ser los precipitantes. Ya, por ejemplo, el paciente tuvo una ITU, por ejemplo, este otro paciente tuvo una neumonía, por ejemplo, este paciente de acá tuvo, qué sé yo, una hiponatremia. Entonces, ojo de que cuando uno ve el cuadro confusional agudo, su inicio y su término no se correlaciona con la curva de la notza que precipitó el cuadro. Entonces, muchas veces uno se angustia o el clínico te interconsulta porque uno dice, pero ¿cómo? Si aquí, por ejemplo, la línea verde, yo digo, oye, hace 3 días, 4 días, que ya la neumonía está bien, la PCR bajó, el paciente no requiere oxígeno, pero sigue confuso. Entonces ahí hay que recordar, ¿cierto?, de que el cuadro confusional agudo no tiene una finalización exacta con el cuadro que precipitó su presentación, sino que muchas veces puede haber un delay de 4 días, 5 días, una semana, o como vimos en el paper de New England, hay pacientes que incluso necesitan estar ya en su casa un par de semanas para volver a lo normal. Bueno, aquí están los criterios diagnósticos del paper del New England, que es del 2017. Y fíjense que es eminentemente clínico, ¿ya? Trastorno de la atención, de la alerta, eh, desarrollo de estos disturbios, ¿cierto? En forma aguda y que fluctúan, y al menos se agrega algún otro trastorno de la cognición, por ejemplo, desorientación temporal, por ejemplo, trastorno de memoria, ¿ya? Obviamente, para hacer el diagnóstico de síndrome confusional hay que tratar de diferenciar estos síntomas de algo previo, como una demencia, y que esto no está en el contexto de un compromiso de conciencia cuantitativo. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente en coma, por definición, no puede estar en un cuadro confusional. O sea, o está en coma o está en un cuadro confusional. No debe haber un trastorno
cuantitativo de la conciencia. Y tiene que haber, fíjense, una causa orgánica o algún precipitante conocido, ¿ya? Entonces tiene que ser un trastorno de la atención, en la alerta, se tiene que desarrollar en forma aguda, ya no es que el paciente lleve un año así, sino que tiene que ser algo agudo. Al menos otro trastorno cognitivo, en el sentido de que puede estar además desorientado, trastorno de memoria, no puede ser explicado por alguna preexistencia, tampoco tiene que estar en contexto de un compromiso de conciencia cuantitativo y tiene que haber una explicación tóxico-metabólica o alguna infección intercurrente, ¿ya? Es clínico, ojo con eso, o sea, no es que yo necesite para esto hacer una resonancia o hacer un electro o nada. Se apoya por distintos scores y el más conocido, ¿cierto?, es el método CAM, ¿ah? Confusion Assessment Method, que se ocupa bastante y que son preguntas más que nada que tienen que ver con esto, con preguntar si el estado de conciencia ha estado fluctuando, si está muy inatento, si tiene pensamiento desorganizado, o sea, que el paciente no sea capaz de hilar dos, tres ideas seguidas, y alteración del nivel de conciencia, pero no cuantitativamente, sino que predomine la inatención, ¿sí? Entonces, ojo, no es necesario la imagen. ¿Y cuál es la tríada clásica? Inatención, alucinaciones visuales y trastorno del ciclo sueño-vigilia. Acá está el método CAM, que uno pregunta si el inicio fue agudo y fluctuante, si hay alteración de la atención, pensamiento desorganizado, ¿cierto? Que tiene que ver con que el paciente está muy desorientado, una conversación vaga, o sea, ojo, de que no tiene que ver con encontrar una focalidad, ¿cierto?, que esté apráxico o negligente o afásico, ¿ah? Y alteración de la conciencia, tratar de siempre diferenciar de que no sea un paciente que esté con un compromiso de conciencia cuantitativo importante, porque, insisto, un paciente en coma, por definición, no puede estar en un cuadro confusional, ¿ya? Bueno, los otros síntomas que se ven o signos es hiperactividad simpática, asterisis, mioclonía, especialmente cuando estamos en contexto hepático, puede haber asterisis, cuando estamos en una uremia, mioclonía, un temblor grueso, confabulaciones, pero muy sencillas, puede haber perseveración, ecolalia, ecopraxia y algunos signos arcaicos, ¿ya? Aquí está un poquito lo que se ve y lo que se sugiere pensar, ¿cierto?, según lo que uno encuentra en los hallazgos. Los signos arcaicos, ojo, de que en adulto mayor se puede ver en población normal, ¿ah? Tampoco es que sea patonomónico de demencia, por ejemplo. Sí, los pacientes se ponen bastante perseverantes, repiten lo que uno dice o repiten lo que uno hace, ¿ah? Pero siempre predomina muy inatento los pacientes. Acá, por ejemplo, en una paciente con una uremia, y fíjense cómo tiene mioclonías, ¿cierto? Mayor a izquierda. Y claro, ella estuvo con este cuadro, inatenta, con fluctuación. ¿Mm? Un ratito nomás. Y ella está despierta, incluso sigue algunas instrucciones, es más a izquierda, pero fíjense que igual tiene algunas sacudidas a derecha, ¿ah? Entonces, eso es lo que uno puede encontrar, ya de que alguna mioclonía, si es que hay un contexto hepático, una asterisis. ¿Mm? Esto es importante. Hay algunas causas primarias de síndrome confusional agudo. Por ejemplo, un infarto cerebral, dependiendo obviamente de la ubicación, puede dar un cuadro confusional, ¿ah? Igual que una hemorragia, epilepsia focales, especialmente en contexto hipodictal, ¿cierto? O sea, hay lesiones, una noxa cerebral primaria perfectamente puede provocar un cuadro confusional. Y ojo, que estas son las cosas que vamos a conversar un poco después, también hay causas no focales que pueden dar un cuadro confusional. Entonces, es importante tener este concepto de que los síndromes confusionales no solamente son por patología tóxico-metabólica médica, por eso de alguna forma, sino que ya el daño primario en el cerebro, focal o no focal, puede dar un cuadro confusional. Y acá aparece lo más clásico, ¿no? De cuáles son como los cuadros generales, médicos, que pueden dar cuadros confusionales. Y aquí la verdad es que lo más común son la falla hepática, falla urémica, hiperglicemia, el síndrome postdialítico, la verdad que es bastante común de ver, ¿ya? Eso es como lo más común. Y que tenga alguna infección sistémica, una neumonía concomitante, una ITU, alguna otra infección.
Los medicamentos, por supuesto, también son muy importantes porque pueden predisponer o per se provocar un cuadro confusional y muy importante también en nuestra población la deprivación, ¿ya? O sea, el hecho de que el paciente sea usuario de alguna droga, ¿cierto? Y se suspenda. Acá está lo que les comento, ¿no? De que hay varios estudios, aquí coloqué este porque el gráfico bastante claro, ¿no? De que a medida que van pasando los años de estudio, fíjense que claramente la curva de los pacientes con delirio, el mini-mental es mucho más bajo, o sea, tiene más riesgo de demencia a largo plazo. Bueno, hay una clasificación que es clínica más que nada, no denota un distinto manejo. En general, cuando son hiperactivos, claro, se tiende a dejar más neurolépticos si es que están muy agitados, ¿ah? Pero la verdad es que el manejo principal, que es la prevención y el tratar la causa primaria, es similar. ¿Qué es lo que sí uno puede decir de que el delirium hipoactivo en general tiene un diagnóstico más tardío? ¿Ah? Más tardío, como el paciente, entre comillas, no está generando molestias en su entorno, generalmente el diagnóstico es mucho más tardío. Y en este caso también es más confundible con algún cuadro, por ejemplo, infarto talámico, algún cuadro de intoxicación por algún medicamento en específico, una demencia rápidamente progresiva. En algunos casos, claro, si uno en un primer momento lo confunde con un delirio hipoactivo, puede ser un problema, ¿ya? Entonces, ojo con eso, de que no solo el paciente que está agitado, que habla a la noche, no solo ese es el paciente con un cuadro confusional, sino que también está el paciente más callado, más tranquilo, con tendencia a la apatía, mutista. Este paciente también requiere nuestra atención. Y aquí está un poco este paper del llama que habla un poco de los cuadros diagnóstico diferencial, más que nada haciendo una diferencia con cuadros de la esfera neuropsiquiátrica, ¿ya? Delirium versus demencia, depresión, psicosis, ¿ya? ¿Qué es lo importante del delirio? Que predomina, insisto, la inatención, una fluctuación de la conciencia, y en general son cuadros agudos, ¿ah? Son cuadros agudos, no se mantienen en el tiempo, como por ejemplo la demencia o la psicosis, ¿ya? Y el paciente con depresión, bueno, estará muy deprimido, tendencia a ser mutista, etcétera, pero es un paciente que siempre está alerta, ¿ah? Que siempre está alerta y en general no presenta alucinaciones, ¿ya? Bueno, esto es lo otro que me interesa que quede como claro, que hay ciertos factores de riesgo y ciertos precipitantes, ¿ya? Entonces son cosas distintas. Una cosa es una población que tiene riesgo de caer en cuadro confusional y otros ciertos son, entre comillas, las cosas específicas que hacen que caiga en eso. Por ejemplo, un paciente de 80 años, hombre, y que tiene una demencia por cuerpo de Levy, es un paciente que cuando se hospitaliza, yo ya sé que lo más probable es que se va a confundir. Entonces, es muy importante, o deberíamos, una vez que el paciente ingresa, por ejemplo, cuando se hace el ingreso a la sala de neurología, deberíamos tener un score, utilizar alguno de los que están disponibles para poder anticiparnos un poco qué paciente se va a confundir y qué hacer. Por ejemplo, en forma precoz, contenerlo, o en forma precoz tratar de evitar algún medicamento o mantener otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, recuerden que un paciente confuso se saca la sonda, un paciente confuso tiene más riesgo de sacarse una vía, de caerse, ¿ya? Entonces, todo paciente que ingresa a sala o que uno hospitaliza, uno debería tener claro cuáles son sus factores de riesgo de un cuadro confusional y qué es lo que estoy haciendo, en qué contexto estoy. Fue una operación, está con fármaco nuevo, tiene un infarto cerebral, por ejemplo, que es una de las cosas comunes con nosotros, etcétera, etcétera. Y acá es lo mismo, ¿no? Este mismo concepto de este paper, que ya es un poquito más antiguo, el 2004, que habla de factores predisponentes, que hay varios descritos, y los factores precipitantes, ¿ya? Y lo otro, que esta es una revisión del JIR, también un poquito más antigua, del 2008, que habla lo mismo, ¿no? De distintos estudios en distintos contextos, servicio de medicina, servicio de cirugía, la UCI, y aquí aparecen un poco los factores de riesgo, que es lo que encontraron ellos, que se veía en pacientes que tenían efectivamente cuadros confusionales, ¿ya?
cuáles son como los factores que se asocian más, ¿ya? Si bien aquí no colocaron los gatillantes. Y acá lo mismo, ¿ah? Solamente que acá lo ordenan un poco distinto sobre los factores no modificables y las cosas que sí podemos hacer. Y que esto de acá arriba tiene que ver con eh, cuáles son la prevención. Ya, por ejemplo, no sé, pues, si tiene algún trastorno metabólico, eso es un precipitante que podemos nosotros manejar. El infarto, en este caso, un cuadro agudo, un infarto, bueno, no lo podemos manejar de revertirlo muchas veces, pero sí dar algún tratamiento dentro de lo que podamos. Si el paciente ocupa lentes o ocupa algún audífono, bueno, mantenérselo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto de acá es muy importante, obviamente es para revisarlo con más tiempo, porque son muchos, pero ¿qué es lo que hay que evitar? Así a grosso modo las benzodiazepinas, salvo que el paciente lo ocupe en forma crónica. Lo mismo con los opioides, evitarlos, salvo que lo ocupe en forma crónica, igual que los inductores del sueño. Ya recuerden que hay mucha automedicación con inductores del sueño y con benzodiazepinas. Claro, lo descrito no ocupar eso como parte del manejo del síndrome confusional, pero si el paciente lo ocupa crónico, bueno, mantenerlo. Ojo con los pacientes que son alcohólicos, que tienen abuso de alcohol o drogas, que probablemente se van a confundir. Ojo con los antidepresivos tricíclicos, ¿cierto? Y acá es muy importante esto de los fármacos antiparkinsonianos, también tratar de mantenerlos, porque la suspensión puede acarrear confusión, bueno, y algunos trastornos motores también. Y lo otro que uno debería recomendar, por ejemplo, con los antiepilépticos, especialmente en paciente añoso o confuso, evitar el levetiracetam, ¿ah? Porque puede aumentar la confusión y puede aumentar también el hecho de que el paciente esté más inatento o irritable, ¿ya? Ojo con eso. Bueno, ¿qué es los exámenes que hay que realizar? Esto de acá sería lo básico y que uno hace a todos los pacientes, ¿no? Ojo con esto, parece una tontera, pero hay muchas veces que nos piden evaluación por paciente confuso y uno ve que el tipo está hemodinámicamente inestable. Entonces, obviamente que lo primero que hay que asegurar es que tenga una hemodinamia adecuada, que no esté febril, ya la fiebre también puede hacer que el paciente esté confuso. Hacer un examen físico general para encontrar algún hallazgo importante, pedir la glicemia, CREA, electrolito, proteína C reactiva para ver un perfil infeccioso, perfil hematológico, prueba de coagulación, pensando que a lo mejor pudiera hacerle una PL en alguna situación determinada, por supuesto función renal y hepática y descartar algún foco infeccioso. Yo diría que en el 90% de los casos con esto uno ya se queda claro, más la historia clínica, más el análisis del paciente, uno se queda claro de cuál puede ser el problema, ¿ya? ¿Es necesaria imagen? La respuesta es no. O sea, si el cuadro es clásico, no hay bandera roja, un sustrato tóxico metabólico o infección intercurrente clara, ¿para qué hacer la imagen? ¿Ya? Ahora ya, supongamos que tengo alguna duda, bueno, pidamos un escáner, pidamos una imagen, pero siempre ojo que los pacientes viejos tienen lesiones secuelares. Entonces ahí hay que tratar de ser tener una visión muy clínica de decir, ok, tiene esta lesión antigua, un infarto antiguo, o tiene leucarayosis, o tiene un lacunar antiguo, y relacionar si tiene alguna relación con este cuadro confusional o no. Ya muchas veces no tiene relación. Y ojo de que si yo voy a pedir una resonancia, estamos en un contexto de paciente confuso, entonces si yo lo pido tiene que estar muy justificado, porque si pido la resonancia va a tener que ser con sedación y ahí le estoy agregando de nuevo más mortalidad al paciente. Bueno, ¿cuáles son los exámenes con bandera roja? TAC de cerebro de entrada, más que nada para descartar los cerebros vasculares, especialmente hemorragia, pero ojo de que hay lesiones en territorio posterior que no se van a ver bien. Siempre pensar en parietal derecho, el parietal derecho puede dar un cuadro confusional y con poca otra focalidad. Y la resonancia es cuando ya estoy sospechando territorio posterior y el escáner no me dejó claro. Enfermedad por priones, que como vamos a ver después puede ser el comienzo de un confusional que se queda pegado en el tiempo. Encefalitis autoinmune también, tomando en cuenta de que no se altera tanto la reso, pero pudiera ser de ayuda. Y hay cuadros de intoxicación por monóxido de carbono que puede dar cuadros confusionales y que se ven lesiones de sustancia blanca en la resonancia. Si sospecho meningitis, por supuesto una punción lumbar. Y el electro, ¿cuándo lo voy a pedir? Si estoy pensando estatus no convulsivo o alguna ritmo específico, por ejemplo en priones, actividad pseudoperiódica.
Nunca voy a pedir electro para diagnosticar un síndrome confusional, ¿ah? Porque insisto que es un diagnóstico clínico, no necesitamos el electro para hacer ese diagnóstico. Bueno, ¿cuándo pensar en una causa grave o focal? Si tengo examen neurológico con focalidad aguda, ¿ya? Ojo con eso, porque, insisto, pacientes añosos pueden tener alguna secuela de algún otro tipo. Si encuentro signos meningio o me queda alguna duda, recordar que los pacientes añosos tienen rigidez de nuca puede ser un poco confundente. Si tengo dudas, tengo que pensar que hay que hacer una punción lumbar si está el contexto. Si se demora más del tiempo esperado, por ejemplo, uno siempre tiene un delay, como ya les comentaba antes, 4 días, 5 días, entre que se mejora la eventual causa tóxico-metabólica o infección intercurrente y el paciente clínicamente mejora. Si yo ya veo que pasa una semana, 10 días y el paciente sigue confuso, por supuesto que es para preocuparse. Que haya hecho una crisis convulsiva, ¿ah? Algunas veces dentro del cuadro confusional, en algunos casos, si el paciente tiene alguna una epilepsia previa, por ejemplo, se puede descompensar. Pero en general, si el paciente hace una crisis convulsiva, uno debería ir más allá, ir a algún otro estudio, ¿ya? Y el inicio ictal, por muy síndrome confusional que sea, es cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí, si el inicio ictal, siempre ojo con el parietal derecho, que es poco elocuente, y con las lesiones talámicas, ¿ya? Tratar de descartarla. Y por supuesto, cualquier cosa atípica a juicio del clínico, tengo que extender mi estudio, ¿ya? ¿Y cuál es mi extensión de estudio? Una imagen, una punción lumbar, un electroencefalograma, según lo que esté viendo. ¿Cuáles son las banderas rojas? Pensando en cerebrovascular, algunas cosas, bueno, el inicio ictal, lesiones epitalámicas bilaterales, la arteria del percherón, ojo de que puede no verse en el escáner al comienzo, buscar clínica de territorio posterior, siempre revisar la basilar que esté presente en el escáner cuando uno lo pide. Ojo que la trombosis venosa de venas profundas también puede dar lesiones talámicas bilaterales. Lesiones del lóbulo temporal medial también son poco elocuentes. El parietal derecho, insisto, puede llevar a error porque el paciente hemianóptico, si el paciente está confuso, va a ser difícil de sacar la hemianopsia. Igual que la mínima paresia, porque el paciente generalmente no coopera. No confundir confusión con afasia de Wernicke. Ya hemos tenido casos de pacientes que tienen afasia de Wernicke y que a lo mejor no ha sido evaluado con tanto detenimiento y se ha confundido como que era un cuadro confusional. No, era una afasia de Wernicke. Y ojo con esto, ¿cierto? De que en cuadros confusionales, paciente con algún problema tóxico metabólico, infección intercurrente, una espasticidad antigua puede bajar transitoriamente el tono, ¿ah? Entonces eso también algunas veces puede ser un poco confundente, está descrito y uno lo ve. Acá, paciente con compromiso de conciencia, se adivinan aquí algunas lesiones, pero un poquito incipientes, y después con la resonancia ya se ve claramente un infarto bitalámico y la paciente solo se presentó con compromiso de conciencia. En el estatus no convulsivo, ¿cuándo hay que sospecharlo? Si es que el síndrome confusional es posterior a una crisis comicial y no vuelve al basal el paciente. Bueno, cualquier compromiso de conciencia más allá del esperado de la noche inicial, en tiempo, ¿cierto? Por supuesto, sospechar si es que hay una lesión cortical focal que pudo haber gatillado, ¿cierto? Esta situación, o sea, si es que el cuadro se completa con que el paciente tiene una lesión focal. ¿M? Ojo que esto puede ser tanto un paciente epiléptico como no epiléptico. Ya hay un grupo de pacientes que hacen estatus no convulsivo y no tienen antecedentes de epilepsia. Así que ojo con eso. Y en el examen físico, fijarse en la versión de la mirada, mioclonía asimétrica, clonías residuales. Por ejemplo, en este caso, este paciente tuvo una crisis convulsiva, después siguió confuso, como una especie de coictal prolongado, pero fíjense estos movimientos clónicos residuales, y era un paciente que se hizo el electro y tenía un estatus no convulsivo. Este, bastante... Bueno, en demencia rápidamente progresiva, ¿cuándo sospecharlo? Bueno, de nuevo, cuando el síndrome confusional agudo ya pasa de días a semanas de evolución. O sea, típico paciente ya que lleva 2 semanas, 3 semanas con cuadro confusional y se va deteriorando en el tiempo, y uno ya tiene que pensar que pudiera ser un cuadro de demencia rápidamente progresiva. Tienen una mirada de pájaro generalmente y característicamente no tienen esta fluctuación de la conciencia. Se mantienen alertas, ¿cierto? Pero van perdiendo funcionalidad rápidamente. Aquí obviamente hay que pedir una resonancia
sospecharlo en caso de mutismo akinético. Y ojo que aquí las mioclonías las tiene el paciente, pero en general no responde, no es un paciente que no tiene esta fluctuación en el compromiso de conciencia, a diferencia de un paciente urémico que puede tener mioclonías, pero son en un contexto de fluctuación de la conciencia y el paciente incluso te puede responder, puede obedecer algunas órdenes simples, como lo vimos en el caso anterior. La encefalitis autoinmune, fíjense que es un cuadro que cada vez se diagnostica más y pudiera presentarse como un cuadro confusional, es más subagudo, no de semanas, ¿cierto? Relativamente de rápida instalación, no tanto como una encefalitis espética, pero de días. Tiene dos PIC, paciente joven y paciente adulto mayor. Tiene que haber un contexto autoinmune o neoplásico. Y aquí, bueno, ¿qué cosas son fuera de lo común de un cuadro confusional? Movimientos anormales, síntomas psicóticos floridos y comportamientos, ¿cierto? Fuera de lo común. Alucinación auditiva, se deteriora el estado general, ya el paciente empieza, no come, no se alimenta, hay que ponerle una sonda, etcétera. Puede hacer cuadros convulsivos, no hay compromiso de conciencia fluctuante, sino que se va deteriorando cada vez más. Y ojo que cuando estoy en un síndrome confusional y estoy pensando en una encefalitis autoinmune por X motivo, ojo que la punción lumbar y la resonancia pueden salir normal o muy poco alterados. Entonces, si tengo la sospecha, tengo que pedir los anticuerpos específicos. ¿Ya? Y lo otro que les comentaba, si yo tengo un cuadro confusional que tiene fiebre y no se ha podido identificar un foco, hay que descartar sistema nervioso central. Siempre pensar en la histeria, en el contexto de inmunosupresión, cubrir TBC y criptococo. Y ojo que un paciente con un cuadro, un paciente añoso o inmunocomprometido, que tiene un cuadro confusional, y que eso esconde una meningitis por listeria, una meningitis crónica, van a ser oligosintomáticos, no van a tener grandes síntomas, incluso puede que no tenga signos meningio. Entonces es muy importante sospecha y hacer la punción lumbar. Igual que algunas veces los pacientes fueron tratados por una neumonía, por ejemplo, y era una meningitis, entonces esto se llama meningitis decapitada pseudotratada. Y eso también hace que los síntomas sean más difíciles de encontrar, que esté oligosintomático el paciente sin signos meningios, y eso hace sospechar, y eso hace que ante la más mínima sospecha hacer una punción lumbar. Y finalmente las alucinaciones, bueno, en el caso del confusional son simples, intimidantes. Si yo empiezo a ver que el paciente tiene mucha alucinación auditiva, ojo que eso va más para algo psiquiátrico, igual que si el relato es muy florido y hay fluctuación de síntomas, enfermedad por cuerpo leve, hay que pensar. Si tiene mucha perseverancia, poca flexibilidad, está muy disejecutivo, idea delirante más que nada, pensar en una demencia frontotemporal. Ojo con el síndrome de Antón, que muchas veces el paciente puede, si uno no tiene la historia completa, y algunas veces las lesiones occipitales no se ven en el primer escáner, puede ser confundente con un cuadro confusional. Y en general, las alucinaciones de Alzheimer, por ejemplo, son no amenazantes y poco floridas. Típico que ve a un hijo en la noche o ve a su hermana que la vino a ver, pero es como clásico que en el Alzheimer no se asustan los pacientes, a diferencia del cuadro confusional agudo, que es muy amenazante. Y hay otro tipo de alucinaciones que pudieran confundirse, que son las de Charles Bonnet, que también son no amenazantes, son bastante sencillas y los pacientes como que ven en miniatura, tienen unas alucinaciones, pero se ven objetos pequeños, un perrito, una casita, o que vienen alguien a verlo, y de nuevo no son muy amenazantes, el paciente se da cuenta de que son alucinaciones, eso también es una diferencia importante, y se da en contexto de baja visibilidad, paciente con glaucoma, con catarata, etc. Bueno, ya para terminar, el manejo es prevención, no solamente en el hospital, sino que también a nivel del hogar del paciente o si está institucionalizado. Por supuesto, manejo de la causa precipitante, eso es lo principal. Tratamiento no farmacológico, y el tratamiento farmacológico dar la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Entonces, aquí aparece la prevención, tratar de tener lugares adecuados para los pacientes, educación para los profesionales de salud, evaluación médica, manejo del dolor, evitar fármacos. Muy importante el tema de mantener el ciclo sueño-vigilia, las luces en los lugares de hospitalización. Eh, Muchas veces eso no se puede cumplir, pero es lo ideal. Acá aparece, ¿cierto? Si ustedes se fijan, uno junta las iniciales y ahí dice delirium.
que tiene que ver con cuáles son todas las cosas que uno debería hacer, ¿ya? Es muy importante, por ejemplo, el tema de la incontinencia urinaria, ver si hay que eh, colocarle una sonda, ¿cierto? O sondeo intercurrente, ver el tema de la úlcera, ver el tema de la inmovilización, no provocarle daño al paciente. Tiene que haber confort con el paciente, la forma menos agresiva posible, ¿cierto? Tratar de que sea un ambiente lo más cuidadoso para el paciente, entendiendo que muchas veces va a haber una confusión sí o sí, no, muchas veces no se puede evitar, pero sí a lo mejor que dure poco o que dure menos. Los fármacos en general son no para el clínico, tampoco para el equipo de salud para que puedan estar más tranquilos, es para el paciente, ¿ya? O sea, muchas veces igual es un poco molestoso incluso para los vecinos del paciente si está muy confuso, pero uno tiene que saber que al dar un medicamento todos aumentan la morbimortalidad. Ah, y el beneficio se ha visto que es controversial, o sea, muchas veces los pacientes se van a confundir igual. Es mucho más importante la prevención en ese sentido. No está demostrada la profilaxis, ojo con eso, y si van a ocuparse de fármaco, dosis bajita de neuroléptico, idealmente aloperidol o quetiapina. ¿Cuál es la única situación que yo mantengo? Se debe mantener se debe ocupar benzodiazepina en deprivación de alcohol o drogas. Y lo que ya les comentaba, que si ya tiene uso crónico de benzodiazepina, inductora del sueño o algún otro fármaco, por ejemplo, paciente con Parkinson que ya ocupa en forma crónica quetiapina, bueno, mantenerlo. Aquí hay algunas cositas del llama que habla un poco de lo que les comento, ¿no? De que no hay una demostración de que, como aparece aquí, no hay una demostración de que para prevenir el delirio los fármacos sean adecuados. Y lo otro, ¿cierto? Que incluso acá dice que en pacientes que se tratan, la rama del placebo, la verdad es que incluso anduvo mejor que la rama con medicamentos. Entonces, ojo con eso, de que los medicamentos tienen una evidencia controversial, no siempre andan tan bien, no es que uno dé el medicamento y con eso solucione el problema, sino que la principal solución es la prevención y tratar de manejar el precipitante, ¿cierto? Y que incluso las ramas con placebo andan igual que los fármacos. Y lo otro, ¿cierto? Que ustedes ya saben de todos los efectos secundarios que tienen los neurolépticos. Entonces, aquí aparecen varios trabajos sobre prevención del delirio, que lo importante, como les digo, es que no se ha demostrado que el dar en forma profiláctica fármacos vaya a mejorar la situación. ¿Ya? Y aquí están las dosis, ¿cierto? Y qué medicamento uno debería preferir. Aloperidol, por su perfil. Nosotros generalmente ocupamos harta quetiapina, ya que también es otro medicamento, y fíjense que dosis bastante baja, igual que el aloperidol, dosis bastante baja y ojalá por el menos tiempo posible. Y acá, ya para finalizar un poco, ¿qué es lo que me interesa? Este es un cuadro igual bastante largo, pero una vez que yo confirmo el delirio, tengo que tratar de hacer una evaluación médica completa, identificar el factor precipitante y tratar de tratarlo, prevenir las complicaciones, el tema de la vía aérea, el tema nutricional, si es que no come, colocar una sonda, etcétera, el manejo no farmacológico del delirio y finalmente, ya como última opción, el manejo farmacológico. ¿Ya? Entonces, hay una evaluación general, prevención de complicaciones por tener un paciente agitado, manejo ambiental o manejo no farmacológico, y como última acción lo farmacológico. O sea, por favor, quédense con la idea de que la solución al cuadro confusional no es fármacos, es una herramienta, ¿cierto? Pero no es que solo sea eso. Y también, ojo, de que cuando yo confirmo delirio, siempre hay que tener la ventana abierta a estas banderas rojas, ¿ya? De que si yo encuentro alguna bandera roja, insistir con mayor cantidad de estudios. Y esto lo encuentro muy importante, este cuadrito chiquitito, que es ver en el tiempo. Ya uno debería hacer un seguimiento de estos pacientes. Siempre nosotros vemos ya paciente con cuadro confusional agudo, que no tiene una causa neurológica, es tóxico-metabólica, alta neurología. Y uno debería, en ese tipo de paciente, a lo mejor no directamente por neurología, pero sí por el tratante,
tener algún tipo de seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses, para ver si es que este paciente estaba en este grupo de que efectivamente desarrolla demencia a largo plazo. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este tema que, bueno, da para hablar tanto porque es tan común? Es una patología frecuente, no solo de adulto mayor, aumenta mucho la mortalidad. Fundamental su diagnóstico, que es de base clínica, ¿ya? Especialmente la variante hipoactiva. Fundamental sospechar bandera roja, que no se nos pasen cuadros importantes como un confusional, porque eso va a ser tratamiento inadecuado o tratamiento tardío. Realizar prevención del cuadro y manejo no farmacológico, siempre recordar eso, que es como lo más importante, pero uno inmediatamente se va a los fármacos, ¿no? El uso de fármacos restrictivos, con los detalles que ya vimos, y idealmente, ¿cierto? Si es que se pudiera llevar a cabo un seguimiento en el tiempo, por lo menos 3 meses, 6 meses después, ver cómo va el paciente.